La Fuente de la Vida, lección número 9. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos, hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega este su programa Estudiando para Compartir. Gracias mis apreciados hermanos por estar con nosotros, por permitirnos estar cada 8 días llegando a sus iglesias, llegando a sus hogares, con el único objetivo de brindarles una herramienta más para el buen desarrollo de las lecciones en cada una de las iglesias. Hoy tenemos 2 invitados de verdad de cariño, lo digo, de corazón, muy especiales. Tenemos a nuestro doctor Richard Hernández. El doctor Richard Hernández, él es miembro de nuestra iglesia desde hace más de 40 años y él es líder de nuestra iglesia. En este momento es anciano de iglesia y colabora en diferentes departamentos allá en el distrito de Kennedy. Doctor, qué gusto tenerle con nosotros y gracias de antemano y bienvenido. Gracias, Pastor César, y gracias, Pastor Daniel, por la oportunidad de compartir con ustedes y con los hermanos y amigos que están conectados. Un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. No, doctor, para nosotros, de verdad que de antemano, mil gracias y sabemos que sus aportes van a ser una gran bendición. Y también, como lo decía el doctor, pues tenemos al Pastor Daniel Lozano. Pastor, gracias nuevamente con nosotros en este espacio y apreciamos de verdad su apoyo, su presencia. Pastor del distrito de Kennedy. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor César Perdomo, por la invitación. Y también mi querido doctor Richard, gracias por atender la invitación y estar hoy con nosotros. Y también, si me permite, Pastor, un saludo muy especial a esa linda hermandad del distrito de Kennedy. Les amamos de todo corazón y esperamos que esta lección sea de gran bendición. Bueno, no solamente para los de Kennedy, para todos los hermanos que nos ven y juntos podamos crecer espiritualmente en esta lección de escuela sabática. Claro que sí, Pastor, muchas gracias, muy amable. Pero vamos a entrar como siempre lo hacemos y por favor, mis hermanos, tengan muy en cuenta los consejos que aquí se dan, porque con la ayuda del Señor nos ayudarán a mejorar enormemente las clases de escuela sabática. Doctor Richard, en su experiencia, ¿qué podría hacer mejor el maestro de escuela sabática y qué debería de evitar? Queremos que esas clases crezcan y queremos ver pues una iglesia más dinámica. ¿Qué podríamos hacer? A ver, yo tengo un comentario y es enfocado a que yo debo mostrar a Jesús. Mi comisión, mi misión y mi función como maestro, muestre a Jesús. Muéstrele a Jesús a su iglesia, a sus alumnos. Dese la tarea de cómo resalto a Jesús. Todas las lecciones de alguna u otra manera, sí, independientemente de esta de Juan, todas siempre nos llevan a Jesús. Y muchas veces no lo tocamos de la manera que uno esperaría. Y una segunda cosa es cuando los alumnos participan, reconozcan su participación. Hay veces que hay comentarios y son comentarios poderosos, pero no nos tomamos la molestia de decir, oiga hermano, qué buen apunte hizo usted, gracias por ese comentario, mire que lo que usted dijo tiene que ver con, o sea, linkear para que la hermandad, los amigos que están allí, se conecten con la lección y lleven el hilo, participen. Qué bueno, mi hermano, gracias. Entonces, muy importante, 2 cosas importantes y quiero resaltarlas, ¿no? Que acaba de mencionar. Una de ellas, bueno, reconozca, realmente hay que reconocer la participación de nuestros hermanos. Pero lo primero que dijo, oye, lo quiero resaltar, pastor, porque en cualquier lección, Cristo debe ser el centro. Amén. Cristo debe ser el centro. Y mi pastor, ¿qué podríamos también agregar? Bueno, están muy asociadas a las que dijo mi doctor. Sí. Y una gran equivocación, mi pastor, que puede cometer un maestro es oír sin escuchar. Y eso me impresiona mucho. Voy a enfocarlo desde la óptica de la pedagogía. Cuando oímos sin escuchar es que no le prestamos atención. Pero cuando escuchamos a la persona, le estamos dando importancia a lo que la persona está diciendo, a lo que el alumno está diciendo, que es realmente importante. Mira, así puede ser algo desenfocado, pero hay que escucharlo, hay que darle importancia. Y lo segundo, una cosa acertada, Pastor César Perdomo, es que el maestro sonría. Qué bueno. Sonreír es conexión con los alumnos, conexión con la clase. Yo no sé, pero si algo que a mí me gusta es sonreír. Que haya un buen ambiente. Eso conecta, eso
Es muy especial, pastor. Gracias, mi pastor, muy amable. Claro que sí, entonces vamos a colocar en práctica y aplicar estos consejos. Muy bien, vamos a entrar en la lección, Jesús, la fuente de la vida, y comencemos, Pastor Daniel, con ustedes. Me gustaría que, porque la lección nos introduce mostrándonos a Jesús cómo Él se presenta, y Él dice, es que yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy, ¿no? Y utiliza esa frase, y Juan nos muestra, la utiliza en muchas ocasiones. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la muerte. Bueno, muchas cosas. ¿Qué quiere decir esa expresión y de dónde se saca, pastor? Bueno, pastor, la lección de escuela sabática nos mostraba o nos ampliaba la trayectoria del gran yo soy. Sí. Y en primer lugar, o en primera instancia, está en el Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés de manera puntual. Y Moisés le preguntó, Señor, ¿y tú quién eres? Y me preguntan, y el Señor en el capítulo 3 de Éxodo responde, el versículo 14, dice, respondiendo Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Es la forma de identificarse. Yo soy el que soy. Así que podríamos decir que la expresión yo soy es la forma de presentarse divinamente de Dios, la forma divina del Señor de presentarse. Y me gusta mucho porque la lección no solamente lo presenta a través de esta semana, sino que el texto de memorizar, el texto bíblico de memoria, lo resalta, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera puntual, Dios se presenta como el todo también, no solamente es el camino, también es la verdad. Y doctor, usted que es un salvador de vidas humanas, Dios también es la vida. Y de manera especial ese yo soy hace énfasis a la identidad divina del Señor. Precisamente algo que mencionaba el pastor, vamos para allá, doctor, porque es que Juan en el capítulo 10, y yo quiero que usted comente este texto, el versículo 17 dice algo muy interesante. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cómo se presenta aquí Jesús? ¿Qué podemos entender de esto? A mí me impacta porque me muestra, por un lado, su divinidad. Sí. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Eso solo lo puede hacer un ser divino. Correcto. Y solo el Hijo de Dios. Correcto. Pero lo otro es la parte humana. Pongo mi vida, muere por mí, para que cuando Él resucite, yo también pueda resucitar con Él. Oye, importante. O sea que en Jesús estaba la esencia de la vida. Ella es la vida. Y Él por eso dijo, yo me la pongo, la quito, y eso lo cumplió, ¿no? En 3 días resucitó porque Él es la esencia de la vida, y teniendo a Jesús, pues tenemos la vida. Esa fue la misma manera como en el pasado, pastor y mi apreciado hermano Richard, estamos viendo que el Señor siempre ha mostrado el mismo camino de salvación, el mismo. No cambia. Y es que no podría ser diferente, ¿no? Dios dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, por la eternidad. Y en el pasado sucedió algo muy importante, muy interesante, y es con el tema de la serpiente en el desierto, ¿no? Cuando comenzó estos animales a picar y a matar un poco un montón de israelitas, y Moisés les dice, mire, ustedes lo que tienen que mirar y se sanan. Doctor, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esta experiencia del libro de Números que aparece allí, ¿no? Esta vivencia que tiene el pueblo de Israel en el desierto es la forma práctica en que el Creador le muestra el plan de salvación al pueblo de Israel, por fe. Solamente tenían que mirar una serpiente de bronce en un asta, en una cruz, y creer que eso que estaban viendo tenía el poder de sanar del efecto de ese veneno. Se le llama serpientes abrasadoras porque ese veneno generaba un calor, un desasosiego, un desespero en el cuerpo, como si uno se estuviera quemando por dentro. Pero simplemente con mirar. El que no miraba se moría. Y hoy es lo mismo, es la misma aplicación. Si tú contemplas a Jesús en la cruz, tú vas a ser salvo. Claro, no hay otra manera. ¿Y por qué una serpiente, pastor? Bueno, pastor, la lección de esa semana trae a nuestra mesa la serpiente de bronce. Es por aquella entrevista especial que tuvo Jesús con Nicodemo, un líder estudioso de las Escrituras. Sí. Y me gusta mucho lo que dice la hermana Elena White en el libro Deseado a todas las gentes, que en el capítulo Nicodemo, capítulo 17 creo que es,
ella dice que en esa entrevista Jesús le enseñó, le mostró a Nicodemo el paso a paso de la salvación. El paso a paso de la salvación. Y fue tan solo cuando Jesús menciona en San Juan 3, el versículo 14, de que así como la serpiente fue levantada en el desierto, él sería levantado. Él comprendió de que Jesús era el Salvador, era el Salvador personal. Porque Nicodemo era un estudioso de esos pasajes, era un estudioso de la Torá. Y cuando Jesús le menciona, yo conozco tu pensamiento, Nicodemo, sé todo de ti. Así como te gusta tanto reflexionar en el hecho de la serpiente del desierto, pues déjame decirte que yo voy a ser levantado como esa serpiente. Y de manera especial, pues Jesús le enseña ese paso a paso. No solamente basta con contemplar a Jesús, también es necesario creer en Jesús, creer en el Señor para poder ser salvo. Tremendo eso, ¿no? Y el hecho de que la Biblia nos muestre que fue una serpiente allí, la serpiente es símbolo del mal, del pecado. Cristo, al ser crucificado, pagó la deuda del pecado y por lo tanto nosotros tenemos la oportunidad de salvación. Pero, mi doctor Richard, resulta que en la Escritura, en el Evangelio de Juan, nos muestra que muchas de las enseñanzas de Jesús no fueron aceptadas, sino por el contrario generaron una serie de situaciones tan incómodas, tan difíciles, tanto así que mucha gente lo rechazó. Y me llama la atención lo que dice Juan 6:66, porque dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oiga, tremendo, muchos lo abandonaron. Hoy en día las enseñanzas de Jesús también pueden llegar a escandalizar a las personas. Así es, pastor. Hoy en día tenemos con este materialismo, secularismo, con este afán de cuestionar que hay en las personas. Todo se cuestiona, todo se pregunta, todo tiene un depende. Con dificultad se acepta por fe que Jesús murió por mí, que Jesús dio su vida y muere en esa cruz para que yo pueda tener vida eterna. Y eso como que no es comprensible. Y se quedan en las ramas discutiendo que el sábado, que el diezmo, que el santuario, discutiendo cosas que no tienen sentido, porque al final lo que yo necesito es creer y aceptar por fe para poder ser salvos. Claro, usted mencionaba, entonces hay gente que se puede escandalizar hoy en día con el tema del sábado, con el tema del diezmo, y abandonan lo más importante, ¿no? El fondo, que es la salvación. Pero entonces si alguien se le acerca y le dice: doctor, yo sé que usted va a una iglesia, yo sé que usted es cristiano, cuénteme, ¿cómo me puedo salvar? ¿Cómo es que el ser humano puede obtener vida eterna? ¿Qué le diríamos? Yo le diría, solamente tienes que creer en Jesús, aceptar a Jesús, ver a Jesús. La salvación está en tener a Jesús. En tener a Jesús. O sea, es tener a Cristo Jesús. Pastor, ¿qué le corresponde al ser humano entonces hacer en este plan de salvación? Pastor, como lo mencionó mi doctor Richard, que es clave, no solamente en la lección de esta semana, sino que paso a paso está claro. Lo primero que debe conocer el ser humano es al Salvador, al Señor. Antes que conocer cualquier cantidad de normas o creencias como tal, eso debe ser lo principal: Cristo Jesús, el Señor. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Bueno, no solamente creer, sino también dar ese paso de fe, de entregarle su vida a Jesús para poder ser salvo, porque si no se entrega la vida, pues tampoco hay salvación. Hay que entregar la vida al Señor Jesús. El resto, el Señor se encarga. Dios se encarga del resto de la salvación del ser humano. Claro, pero noten ustedes en la experiencia del apóstol Pedro, a mí me llama mucho la atención, porque cuando el Señor Jesús les dijo: ustedes también se quieren ir, se escandalizan, y Pedro sale como un resorte, ¿no? Él siempre estaba ahí y le dice: ¿pero a dónde nos vamos? Solamente tú tienes palabras de vida. Palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que el ser humano, su función es creer, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. La transformación, ¿quién la hace, doctor Richard? El Espíritu Santo. Es el que empieza a trabajar en nuestro corazón para generar convicción, pero también regeneración de nuestra vida. Ahora, ese es un proceso que va paralelo. Sí. Yo empiezo a conocer a Jesús. ¿Cómo lo conozco? Pues estudiando de Él en los evangelios,
revisando y buscándolo en el Antiguo Testamento, porque hay cualquier cantidad de referencias en el Antiguo que citan a Jesús, conociendo cómo se comportaba y casi que metiéndome en la vida de él cuando estuvo en la tierra, de tal manera que me voy impregnando de su forma de ser, se me vuelve mi ídolo, claro, se me vuelve mi referente, mi modelo. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi corazón, en mi mente, ayudándome a dejar cosas que debo de superar, dejar, cambiar, y además moldeando mi carácter para que yo refleje a Jesús en mi vida, tratando a las personas, ayudando, sirviendo, teniendo una actitud abierta siempre, porque te vas a encontrar todo el tiempo con personas que necesitan una palabra de esperanza. Sí, gracias. Por tenerle aquí, yo voy a ir un poco más hacia su línea. Usted es un científico, usted es un médico, y quiero preguntarle, a la luz de la ciencia, nosotros hoy en día podemos llegar a tener evidencias de la existencia de Dios, de creer en la palabra de Dios. Ahora, y me adelanto un poquito más, ¿qué problema hay cuando nosotros todo lo queremos llevar al plano de la comprobación, al plano científico, al plano, y más con esos temas de Dios y de la salvación? ¿Podríamos encontrar allí claridad en la palabra? Sí, totalmente de acuerdo. Voy a citarle un pasaje nomás. Sí, señor. Cuando a Noé se le dijo, mete más animales limpios que no limpios. Sí. ¿Y cuáles son los animales limpios? Pues ahí no lo dice. Pero más adelante al pueblo de Israel, el Señor deja registrado en 2 capítulos, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, sí, ¿cuáles son los animales limpios? Y uno sigue diciendo, pero ¿por qué estos y por qué no aquellos? Y cuando toca el tema del cerdo, voy a quedarme solo con el tema del cerdo. Sí, no es un animal limpio. Es un animal que no rume, pero tiene pezuña hendida. Pero no cumple con el requisito. ¿Por qué? Y la ciencia, desde los años 60, 50 a la fecha, cada vez documenta que la carne del cerdo no es la mejor carne. Que la carne de los frutos del mar, como se conocen hoy, no son los mejores alimentos. Y uno queda sorprendido, por lo menos yo, como médico, cómo el creador desde ese momento, sin mayor explicación, solamente le dijo, no lo puedes comer. Y el pueblo lo tuvo que aceptar por fe. De pronto alguno dijo, ¿y por qué ese no? Sí, pero es por fe. Y hoy tenemos toda la evidencia científica de por qué no. ¿Por qué no un conejo? ¿Por qué no un chigüiro? ¿Por qué no un cuy? ¿Por qué tiene que ser un animal que rume y tenga pezuña hendida? ¿Por qué tiene que ser un pescado de escamas y aletas? Y la ciencia hoy nos lo ha comprobado, nos lo ha demostrado. Las razones de fondo y poderosas, después de investigaciones largas y muy bien hechas, en las que te dicen no es el mejor alimento. O sea que la ciencia sí ha corroborado lo que Dios ha mencionado. Pero doctor y pastor, la ciencia, a ver, pastor Daniel, la ciencia tiene un límite también. Porque llega uno en un momento dado en donde no puede meter a Dios en un tubo de ensayo, en un laboratorio. Entonces, ¿qué se espera que de ahí en adelante pase con el ser humano que desea seguir al Señor? ¿Qué necesita? Bueno, ya lo hemos mencionado, y es que el ser humano todo lo quiere cuestionar. O sea, el ser humano moderno todo lo quiere cuestionar. Todo quiere cuestionarlo, encontrar la razón de ser, y hay muchas cosas relacionadas a Dios, la cual no hay un inicio ni tampoco hay un fin. O sea, no hay un origen de eso, incluso la misma existencia del Señor. Ahora, hay muchas cosas que nosotros tendremos que aceptar por fe. Ese es el punto. Creer por fe. Claro. Aunque en la Biblia, pastor, hay muchos pasajes que nos enseñan y que luego la ciencia, años después, confirmaron, como que la tierra era redonda, dice el profeta Isaías, que era plana, y la ciencia vino a confirmar eso. El recorrido del agua, dice Salomón, Eclesiastés, que nacen y vuelven al río, y la ciencia dice que ese recorrido es natural. Sin lugar a duda, llega un momento en el cual nosotros tenemos que ya dejar de cuestionar a Dios y creerle a Él. Claro. Y creerle. O sea, llega un momento en que uno para, sí, mi doctor. Yo le quiero agregar que tiene que ver con lo que yo hago. Cuando tienes un paciente y todo lo que médicamente se hizo y ya no se puede hacer más, y queda uno y le dice al familiar, lo siento, yo ya no puedo hacer más. Hasta aquí llego. Prepárese. Y resulta que ve uno a estas personas orando, pidiéndole al Señor, ponen a una iglesia a orar y la persona se recupera. Y queda uno como médico
¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? Un milagro. Sí, y esos sí. existen, pero lo tengo que recibir por fe. Claro. Porque yo ya dije, médicamente, humanamente, yo no tengo nada más que hacer. Bueno, precisamente vamos allá porque la experiencia que vamos a tratar, y apreciados hermanos maestros y hermanos que nos escuchan, por favor, no dejen de tocar el siguiente tema que es fundamental en la lección, porque los dos ejemplos que vamos a tratar. Doctor Richard, tratemos un poquito sobre la experiencia de los espías que llegaron al borde allí de la tierra de Canaán. Y entonces Moisés les dice, bueno, ustedes dos se vayan a mirar a ver la tierra y traen después un informe, el informe. Doctor, ese informe que ellos traen, bueno, 10 de ellos, los 10 de ellos, ¿era un informe real, objetivo? ¿Cuál fue la falla de estos hombres? ¿Qué pasó allí? Totalmente de acuerdo, mi pastor César y mi pastor Daniel, hermanos y amigos. Es un informe humano, es un informe 100% real. Ellos nunca dijeron mentiras. Ellos dijeron la verdad. Sí, ¿Qué sí. vieron? Gigantes, la gente de 2 metros y más. Vieron ciudades supremamente amuralladas. Sí. Eso era supremamente objetivo. No podía decirse, no, eso es de plastilina. No, señor. Además, ejércitos y armas que ellos no tenían. Además, ellos eran esclavos. ¿Cuántas armas podían tener? Claro, cuando ellos ven todo eso, se dejan sorprender, se dejan impresionar y presentan un informe desde lo humano, desde lo que vieron. Pero se les olvidó un pequeño detalle. Es que días atrás el Creador había abierto el Mar Rojo. Ajá. Es que unos días mucho más atrás el Creador prácticamente devastó Egipto con unas plagas que tiene una langosta, destruyó ese país. Claro. Moscas, el agua vuelta a sangre, todo lo que pasó. Y a ellos se les olvida y se dejan obnubilar por todo lo que vieron cuando era tan simple creer en la orden. Suban y tomen posesión. Eso que acaba de decir mi hermano Richard Pastor, yo creo que es uno de los focos centrales de la lección. Se les olvidó un pequeño detalle, dijo él, y el pequeño detalle era recordar quién les estaba ordenando que avanzaran. Cuando las cosas aparentemente son más grandes o más fuertes o la montaña es impasable, pues recordemos que Dios es el Dios de lo imposible, ¿no? Así Y es. tenemos que creer en Él. Amén. Y a mí me parece que es un enfoque fundamental en la lección. Esa fuente de vida que es Cristo Jesús de esta semana nos está diciendo, no temas, hijo, yo estoy contigo. Y eso fue lo que se les olvidó en ese momento a los espías. Pero, pastor, hablemos de otro caso especial, de Eva. De Eva en el momento en que está siendo tentada ya allí en el Edén. Y Eva entonces racionaliza el tema. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Porque también Eva toma las palabras del Señor, toma las palabras de la serpiente, hace una evaluación y toma una determinación. ¿Qué fue lo que le sucedió a ella? Bueno, pastor, aquí hay una gran verdad, Sí. y es que el Señor no colocó a Adán y Eva y los dejó allí sin darles explicaciones, Okay. sin decirle, mira, este va a su hogar. No, el Señor les explicó todo con luz y detalles. Sí. E incluso el Señor le explicó a Adán y Eva la existencia del mal, ya, la existencia de Satanás, y les dijo, mira, no se acerquen a este árbol, no se acerquen a este árbol, no lo contemplen. Si quieren vivir eternamente, mi recomendación, me imagino al Señor diciéndole, mi recomendación es no se acerquen. Sí, 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 sí. Pero lastimosamente, como la curiosidad es tan grande, pues Eva se acercó y luego empezó a escuchar la voz de Satanás y luego empezó a comparar, porque aquí viene el error. Mira, la palabra de Dios no hay que compararla con nada ni con nadie. Simplemente hay que aceptarla, creerla y obedecerla. Dios le dijo, no lo hagan, pero ella se puso a escuchar a Satanás, se puso también a contemplar lo que Dios le había dicho y luego se puso a analizar. Y después de analizar, Sí. bueno, voy a tomar mi decisión. Mira, mis queridos, muchas veces no es nuestra decisión, es lo que Dios ha determinado para nosotros. Claro. Y ese fue el error. Amén. Número 1, la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios no, ¿qué? No se cuestiona. Claro. Número 2, creámosle al Señor, Claro. creámosle a Dios, creámosle a su palabra. Y mira, mis queridos hermanos,
En la actualidad está muy de moda cuestionar la palabra de Dios. Así es. En la actualidad está muy de moda no creerle a Dios, ni mucho menos a su palabra. Y bueno, ya conocemos el final de Adán y Eva, por ponerse a cuestionar, a dudar y luego a decidir. Es que estamos como estamos. Es que estamos el final fue el peor. Estamos en este lío que llevamos ya muchos miles de años en este problema. Gracias, pastor. Pero, mi doctor Richard, Jesús también tuvo la oportunidad en su tentación de hacer lo mismo que Eva cuando fue tentada. También pudo haber racionalizado el asunto. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué ejemplo nos dejó? Así es, mi pastor César. Jesús vivió, y creo que lo miremos como humanos, 40 días sin comer. Sí, 40 días sí. en que no comió absolutamente nada. Okay. Y llega ese día en que se le aparece el tentador y le muestra, y lo comentamos hace un momento, piedras con la forma de un pan. Y yo pensaba, si solo el olor del pan a mí me hace salivar cuando paso cerca de una panadería, ¿cómo será ahora después de 40 días viendo esas piedras como forma de mogollas, de pan italiano, el que quieran? ¡Wow! Y el Señor con esa hambre, como humano, porque en ese momento era 100% humano. Claro. Y Él tomó una decisión. Prefiero creerle a mi Dios, a mi Padre, y por eso dice, escrito está. Y a partir de ahí nos deja un ejemplo. Siempre aceptando la palabra podemos enfrentar esas tentaciones. Si le creemos a Dios, como dijo mi pastor Daniel, y lo que está escrito, yo puedo salir avante de cualquier tentación que pueda tener. Qué importante, si le creemos a Dios, podemos salir adelante. Sí, es que el Señor no racionalizó. No, es que el Señor, mire, 40 días aguantando hambre, ¿qué Dios de amor es este? No, Él dijo, escrito está, y se acabó el tema, la palabra de Dios. Ahora, yo no quiero pasar por alto algo, yo sé que el tiempo va avanzando, pero es que Jesús se le acerca a Pedro, pastor Daniel, y le dice, en una ocasión, por allá está registrado el tema en Marcos, no lo vamos a leer, capítulo 8, porque estamos cortos de tiempo, pero él le dice, apártate de mí, Satanás. En alguna oportunidad le dijo a Pedro así, porque tú miras las cosas no como Dios las ve, sino como los hombres las ven. ¿Por qué razón? Es decir, ¿cómo aprendemos para que estemos en medio de las circunstancias de nuestra vida, en situaciones de tentación como Eva, como los espías, o en circunstancias allí? ¿Cómo aprendemos, pastor Daniel, a mirar las cosas como Dios las ve? Ok, bueno, pastor, eso es bien interesante porque no podemos desconocer la parte humana. Y es que nosotros los seres humanos siempre vemos muchas veces lo natural, lo terrenal. Sí. Y el Señor reprendió no solamente a Pedro, también al enemigo, que era el que estaba induciendo a Pedro a llevar a que mirara a Jesús como ese rey. Pero me encanta mucho como Pablo recomienda a los colosenses, y quisiera que nos recomendaran esta mañana también. Por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor quiere que nosotros podamos tener la seguridad y la convicción y la mirada puesta en las cosas celestiales. Ahí está la solución, ¿no? Ahí está. Y entre esas cosas, pastor, es que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Es más, me atrevo a asegurarlo, Jesús está con nosotros en este momento. Amén, así es. Jesús está entre nosotros y Él está orgulloso, está feliz de que nosotros podamos hoy, a través de esta lección, levantar, exaltarlo a Él como lo desea a través de su palabra. Así que, como seres humanos necesitamos ver más las cosas celestiales que las cosas terrenales. Así es, qué bueno, qué bueno. La lección traía, mi hermano Richard, una inquietud muy interesante. Decía de la siguiente manera, ¿en qué se basa tu fe? ¿Qué razones lógicas tenemos para creer? Si alguien se le acerca y le dice, usted es cristiano, ¿en qué basa su fe? ¿Qué le dirías? Yo baso mi fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando tuve el privilegio de leerla por primera vez, quedé sorprendido. Pero conforme volví a leer y a estudiar, y en especial el tema profético de Daniel, a mí me impactó de una manera impresionante. A mí me gusta mucho la historia. Cuando leí los capítulos de Daniel y confronté con lo que sabía de historia, dije, wow, esto ya estaba escrito y yo no lo había leído. Claro. Entonces, en la medida en que yo me apropio de esta evidencia,
de esta bibliografía y la hago mía, mi fe crece. Y como profesional en la salud, cuando miras la perfección del cuerpo humano, ¿qué te hace a ti pensar de que definitivamente alguien me decía, el cuerpo humano es como si usted cogiera un reloj, lo tirara, las partes de un reloj lo tirara y por casualidad todas se agruparan y comenzara a funcionar solito? Definitivamente hay algo especial cuando observas el cuerpo humano, ¿no? Total. Cada vez que tengo la oportunidad de dar clases de fisiología, que es la función de cada órgano y del cuerpo, sí, me sorprendo de la perfección. Esta semana incluso pensaba, ¿cómo carne, tejido, cumple con esas funciones? Y cuando yo muero, todo queda hecho polvo. ¡Wow! ¿Y en qué momento el cambio? Impresionante. Pero lo que me llamaba la atención es cómo el Creador en su infinita sabiduría diseña un cuerpo de carne, hueso, músculos, y que el día que muere se desaparece. Biodegradable. Y mientras nosotros estamos vivos, todo lo que hacemos, yo decía, wow, esto solo lo puede hacer el Señor. La perfección de un hígado, del corazón que no para, ese cerebro dando orden. O sea, cada órgano te deja cada vez más sorprendido de que hay un creador. O sea, que sí tenemos evidencia de que hay un creador, aunque llega el momento en que hay que creer por fe, porque llega un momento en que, como decía, hay que colocar los ojos en las cosas de arriba. Pastor, un texto que usted le diga a los maestros, no podemos dejar de estudiar en esta semana. Bueno, pastor, la lección de esta semana se centraba en el capítulo 14 de Juan. Sí, señor. Y hay un texto que a mí me fascina y es el versículo 3. San Juan 14:3 dice: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén por eso. Amén. Jesús se fue a preparar un lugar especial y está próximo a regresar. Y para mis hermanos que nos ven, Jesús regresa pronto a esta tierra. Ya Él terminó de organizar todo, de embellecer todo para que nosotros podamos disfrutar la eternidad. Ahora lo que Dios quiere es que nosotros nos preparemos, porque Él ya está preparado para regresar. Ok. Y mi doctor, ¿qué texto le gustaría a usted recomendar? A mí, y lo digo por la experiencia como yo conocí de Jesús, de Dios, como conocí a esta iglesia, me impacta el capítulo 6 de Juan, verso 65. Okay. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Y cuando yo pienso en eso y me acuerdo de cómo yo conocí la iglesia, solo puedo decir, Padre, gracias por haberme visto y darme la oportunidad de aceptarte y hoy estar en este pueblo. Amén. Qué bendición, qué bendición. ¿Cómo resumirías la lección? Una frase puntual y central de la lección de esta semana, pastor. Sobre todo lo que decía la lección, me gustó mucho una frase y quiero leerla textual porque adelante, me encantó. Nuestro destino eterno depende de que confiemos en Cristo y en sus palabras de vida. Adán y Eva dudaron de la sabiduría de Dios y ya sabemos cómo les fue. ¿Y cómo lo diría usted, mi hermano Richard? Yo lo miro con el versículo que sigue al que leyó el pastor Daniel en Colosenses 3, sí. 3:3. Porque muerto era, sí, pero mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es mi vida. Cristo es nuestra vida. Mis hermanos, la fuente de la vida, lección número 9. Lección número 9, la fuente de la vida. Gracias, mi apreciado doctor Richard. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias a ustedes, mis apreciados hermanos, amigos, que escuchan la lección cada semana. Este ha sido el repaso de esta lección y queremos que puntualicen, vayan al foco, al centro de la lección, para que nuestros hermanos y amigos sean enriquecidos en gran manera. Amén. Dios les guarde. Un abrazo cordial desde el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena. Les deseamos mil bendiciones y nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana. Dios les bendiga.